Además, hablaremos de lo que viene a ser la neurocisticercosis. Entonces, la meningitis es producto de la presencia de bacterias o virus en el espacio subaracnoideo, con una consecuente reacción inflamatoria que comprende a su vez el parénquima cerebral y las meninges. Es una enfermedad grave y potencialmente mortal en unos días si no hay ningún tipo de tratamiento. El retraso en el tratamiento va a aumentar el riesgo de daño cerebral permanente o de muerte. La mayoría de las personas que se recuperan de la meningitis pueden tener consecuencias, es decir, hola, ¿me escuchan? Chicos. Sí, doctorita, sí le escuchamos. Ya, porque ahí vi que me estaban esperando y no me escuchaban. Bueno, entonces, la mayoría de estos pacientes que logran recuperarse van a quedar siempre con una secuela, van a quedar con una discapacidad. Puede ser un daño cerebral, por lo tanto habrá un problema motor, o puede haber un compromiso de algún par craneal que puede ser, por ejemplo, con pérdida de la audición, de la visión o alteraciones en el aprendizaje, si es que esto sucedió cuando eran niños. Entonces, acá las infecciones pueden afectar cualquier nivel del neuroeje y presentarse en cualquier curso del tiempo. Las infecciones neurológicas pueden presentarse de forma típica con respecto a las características clínicas, radiológicas y del análisis del líquido cefalorraquídeo en pacientes inmunocomprometidos o adultos mayores. A menudo es necesaria una evaluación exhaustiva que incluya características sistémicas, antecedentes médicos, viajes, exposiciones y un examen detallado de la neuroimagen y del análisis del líquido cefalorraquídeo para llegar a un diagnóstico definitivo. Es importante conocer las características de las pruebas y las limitaciones de estas en el líquido cefalorraquídeo para evitar tener falsos positivos o falsos negativos. Entonces, el 80% la causa es por virus, entre el 15 y 20% por bacterias y el resto por hongos, intoxicaciones medicamentosas y otros. Aproximadamente 1.2 millones de casos de meningitis bacteriana se producen anualmente en todo el mundo. La meningitis es una de las 10 causas de infecciones más comunes de muerte y es más o menos con un 135,000 muertes en todo el mundo cada año. La tasa de letalidad para adultos con meningitis bacteriana es aproximadamente el 25%. La mortalidad es mayor en los extremos de la vida. Ahora, este 80% de la meningoencefalitis bacteriana son causadas por hemófilos influenza, Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae. El primero es más frecuente en adultos y los dos últimos en niños. La meningoencefalitis tuberculosa es la forma extrapulmonar más frecuente de la tuberculosis y está entre 7.1 y 14.3%. En países subdesarrollados, la tuberculosis es del 8 a 40% de meningitis. La meningitis por criptococosis se da más en varones, en un 70%, y generalmente entre los 30 y 60 años. Ahora, ¿qué factores de riesgos pueden tener estos pacientes para adquirir una neuroinfección? La edad, como hemos visto, en la edad extrema o cuando son lactantes neonatos, la diabetes, insuficiencia renal crónica, HIV, inmunosupresión, endocarditis bacteriana, hacinamiento, alcoholismo, cirrosis y el uso de drogas endovenosas. Ahora,
dentro de la patogenia, vamos a ver que la meningitis bacteriana va a estar siempre precedida de la colonización de bacterias, ¿no? Desde donde van a pasar al torrente sanguíneo. Entonces acá vemos, por ejemplo, hay una colonización de nasofaringe, ¿no? Puede ser el estreptococo, el Haemophilus influenza o la Neisseria. Va a ingresar al torrente sanguíneo, ¿no? Y a través del endotelio endovascular va a haber una colonización, una bacteriemia, va a haber invasión de las meninges y del sistema nervioso central. Al haber esta invasión va a haber una replicación bacteriana y va a haber un incremento de la permeabilidad de la membrana o de la barrera hematoencefálica, ¿no? Esto va a hacer que haya un aumento de la presión intracraneal, ¿no? Y va a generar que haya una ruptura de esta misma barrera, provocando que haya edema cerebral vasogénico. Y a su vez va a haber una respuesta inflamatoria en todo el espacio subaracnoideo. Entonces, como dijimos en la etiología, las infecciones pueden ser virales, que es la causa más frecuente, las bacterianas, las infecciones por hongos y parásitos, y sobre todo tenemos que tener en cuenta que estas infecciones bacterianas pueden ser mortales sin poder identificar la causa. Entonces, dentro de estas infecciones o meningoencefalitis, pueden ser agudas, crónicas o recurrentes. Las agudas van a ser las de aparición súbita y va a haber siempre un agente etiológico único y puede durar menos de 4 semanas. Mientras que un cuadro crónico va a persistir más de 4 semanas. La causa más frecuente es infecciosa, especialmente las virales, sobre todo los inmunocomprometidos, la tuberculosis, ¿no? O también puede ser la sarcoidosis, que lo hemos visto poco, la leucemia, linfoma o la presencia de tumores cerebrales o metástasis. ¿Cuándo es recurrente? Cuando hay 2 o más episodios de meningitis causadas por diferentes organismos bacterianos o alternativamente un segundo posterior episodio causado por el mismo germen, ¿no? Con un intervalo mayor de 3 semanas después de haber culminado su terapia del primer episodio. Entonces, la clasificación de esta meningitis pueden ser infecciosas y las no infecciosas. Dentro de las infecciosas tenemos la viral, bacteriana y fúngica o por hongos. Dentro de las no infecciosas tenemos la inducida por drogas, autoinmune o por neoplasia, ¿no? También tenemos acá que dentro de estas meningitis virales, por lo general, este cuadro es leve y a menudo desaparece por sí sola. La frecuencia de infecciones de enterovirus se incrementa durante el verano. La fiebre puede estar acompañando al cuadro de malestar, mialgias, anorexia, náusea, vómitos, dolor abdominal o diarrea. Además de haber cefalea y podemos encontrar una rigidez de nuca por la irritación meningia. Pueden presentarse en un grado leve de letargo o somnolencia. Sin embargo, una alteración más profunda en la conciencia debe ser motivo para considerar un diagnóstico probable. Entre ellos puede ser una encefalitis, ¿no? Siempre y cuando solo haya alteración de la conciencia y no encontremos la irritación meningia para pensar en un cuadro de encefalitis. Ahora, mediante las diversas técnicas diagnósticas, incluidas las de la PCR de la cadena, la reacción en cadena de polimerasa, el cultivo, el estudio serológico, se puede identificar una causa viral.
específica en un 60-90% de los casos. Los microorganismos más importantes son el enterovirus, el virus del herpes tipo 2, el VIH y herbovirus. La PCR de líquido cefalorraquídeo va a constituir el procedimiento de elección para la identificación rápida, es sensible y específica del enterovirus, del herpes, del virus de la varicela, el virus del herpes humano, el citomegalovirus, ¿no? Es necesario hacer cultivos de las muestras de líquido cefalorraquídeo o de otros líquidos corporales. Por ejemplo, acá, generalmente cuando hay un cuadro de una meningoencefalitis o una encefalitis viral, lo que vamos a encontrar van a ser alteraciones o anormalidades, sobre todo en los lóbulos frontales, ¿no? Acá, por ejemplo, de la primera lámina es por el herpes. Es una encefalitis por herpes, ¿no? En ambos. Y en el electroencefalograma lo que vamos a encontrar es un enlentecimiento difuso, va a haber anomalías focales en las regiones temporales al momento de realizar el electro, o va a haber una lateralización con descargas periódicas epileptiformes, el PLETS, en un 75%, ¿no? Ahora, dentro de la meningitis viral por arbovirus, estas van a ser transmitidas por artrópodos, más frecuente va a ser en América del Norte, y lo que van a presentar son más las convulsiones. Los enterovirus presenten más del 85%, son parte de la familia del virus picomavirida, enterovirus no poliemelíticos, son virus comunes como los rinovirus, que son causa del resfriado común. Un gran porcentaje son causados por serotipos del virus Coxsackie y ecovirus, ¿no? Que van a representar en un 60, más del 60%, y sobre todo en menores de edad, en 3 meses de edad, ¿no? Se transmite por vía orofecal o por vía respiratoria y se presenta generalmente más en el verano y principios de otoño. También tenemos a las paperas, que es familia de los paramyxovirus. La familia del herpes virus, tenemos al ver virus del herpes simple 1 y 2, el virus de la varicela, zoster, el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus y el virus del herpes humano 6, van a causar entre el 4% este cuadro o los casos de meningitis, y se pueden presentar en cualquier época del año. Ahora, también está considerada dentro de estas meningoencefalitis la rabia, ¿no? La rabia son agentes etiológicos de la encefalitis por rabia y van a pertenecer a la orden de mononegavirales de la familia Rhabdoviridae y el género Lysavirus. El periodo de incubación va a estar entre 1 a 3 meses, pero puede variar de una semana a varios años. Puede haber un periodo prodrómico donde van a presentar un dolor neuropática en el sitio de la mordedura. Va a haber dolor de cabeza, fiebre, parestesias, que está dentro del dolor neuropático, la intranquilidad e irritabilidad presente en las dos formas. Ahora, va a haber un periodo de excitación. Un 80% van a presentar hidrofobia, signo patognomónico de la rabia, que puede durar entre 1 a 5 minutos, con periodos de lucidez. Es producto de un reflejo exagerado para proteger el tracto respiratorio. El reflejo en sí dura segundos y causa espasmos en el diafragma y músculo accesorio de la inhalación, lo que va a producir un shock y por lo tanto un miedo al agua. También hay un periodo paralítico. Va a haber una parálisis flácida que va a progresar hasta el coma.
y a la muerte, ¿no? Provocado por una insuficiencia cardíaca o respiratoria. Por lo general, esto es dentro de los 7 a 10 días después de la primera señal. Se puede manifestar como una forma furiosa, donde va a haber una hiperactividad, o una forma paralítica, donde puede haber una rabia muda, que es la más peligrosa, porque nosotros no vamos a podernos dar cuenta de ello. Ahora, ¿cómo vamos a hacer este diagnóstico? Podrá ser probable cuando hay una historia confiable de contacto con un animal presuntamente rabioso. Puede ser sospechoso en caso de que puede presentar un caso clínico o una historia clínica de este cuadro de meningoencefalitis viral. Y será confirmado, ¿no?, cuando es por laboratorio. Y esto generalmente es por inmunofluorescencia directa, que se basa en la detección de proteínas virales tanto en el hipocampo, cerebelo o médula, por medio de anticuerpos específicos como son los monoclonales o policlonales contra las proteínas virales conjugadas o fluoresceína. La presencia de inclusiones intraneuronales en los cuerpos de Negri y cambios inflamatorios que van a ser máximos en el tronco encefálico y el sistema límbico. Como podrán ver acá en estas imágenes, sobre todo acá a nivel del tronco encefálico, donde ven la flecha, ¿no? Acá es parte de lo que viene a ser la región del hipocampo, porque acá tenemos el temporal, ¿no? Lo mismo acá en el tronco encefálico, la flecha negrita por debajo, ¿no? Y en esta otra lámina, en la lámina C, ¿no?, que es un corte axial, vamos a ver que está alterando lo que viene a ser a nivel medular de la región cervical en ambos lados. Ahora, ¿cuándo pensamos en una meningitis bacteriana? Primero, la clínica, que puede estar entre las 24 horas o 12 o más de 12 horas en un 40%. Puede haber una erupción petequial, compromiso de algún par craneal, aumento de la presión intracraneal y en el líquido cefalorraquídeo podemos encontrar una pleocitosis neutrofílica a predominio polimorfonuclear. Dentro de esas causas tenemos, por ejemplo, en los recién nacidos, el estreptococo del grupo B, el estafilococo pneumoniae, la Neisseria monocitógenes, el E. coli. Dentro de los lactantes tenemos el estafilococo pneumoniae, la Neisseria meningitidis, el Haemophilus influenza, el estreptococo del grupo B. En los adolescentes y adultos jóvenes tenemos la Neisseria meningitidis y el estafilococo pneumoniae. En adultos mayores tenemos al estafilococo pneumoniae, Neisseria meningitidis, ¿no?, al estreptococo del grupo B y a la Neisseria monocitógenes. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Perdón. ¿Qué vamos a encontrar acá dentro de las neuroimágenes? Podemos encontrar alguna lesión desmielinizante y esta se puede ubicar probablemente en las cisternas basales, o sea, vale decir, de repente en la fosa posterior. Acá, por ejemplo, tenemos a nivel del cerebelo, acá tenemos en la región parietal derecha, ¿no? Y a nivel mesencefálico hipocampal. Entonces, en la meningitis tuberculosa, ¿qué va a pasar? La causa de la tuberculosis tuberculosa
va a llegar al sistema nervioso central, se va a diseminar por vía hematógena directa, por una ruptura de un foco parameningio antiguo en el espacio subaracnoideo, y va a ser una forma grave y va a representar dentro del 5 a 10% de las formas extrapulmonares y pueden asociarse a otra enfermedad grave, sobre todo cuando el paciente está séptico, cuando hay antecedentes de HIV o de otra enfermedad inmunodeficiente. Ahora, el líquido cefalorraquídeo va a tener características propias, ¿no? Y debemos controlarlo. Por ejemplo, el ADN podemos encontrarlo ahí. También podemos encontrar el RPC en la meningitis tuberculosa, sobre todo en el líquido cefalorraquídeo. Puede haber vasculitis con compromiso arterial y venoso, ¿no? El exudado inflamatorio que pueda presentarse dentro del sistema nervioso central se va a depositar sobre todo en la base, en la parte de la fosa posterior, ¿no? Va a provocar una aracnoiditis y puede haber compromiso del sexto, tercero, cuarto y séptimo par craneal, va a haber una atrofia óptica y al haber compromiso de la fosa posterior, puede haber que haya una obstrucción de los agujeros de Luz-Ca y Mageni y por lo tanto va a ocasionar una hidrocefalia. Puede haber edema, infiltración perivascular y reacción microglial, ¿no? Y también pueden formarse unos tuberculomas intracerebrales o formarse en abscesos. Entonces, acá sobre todo, perdón un ratito, entra el aparato respiratorio, el aparato digestivo, piel u otros, se va a diseminar hematógenamente, linfohematógenamente, va a ocasionar una meningitis serosa, que puede ser tuberculoma, absceso cerebral en la leptomeninge o una meningitis en las meninges. Va a haber un foco gaseoso en el espacio subaracnoideo y esto generalmente en la base del cerebro, afectando a pares craneales de la fosa posterior. Va a haber una inflamación, irritación a nivel de las arterias meningias y puede ocasionar infartos, ¿no? Estos infartos pueden ser la vasculitis que antes hemos mencionado, ¿no? Y todo esto puede ocasionar una obstrucción, por lo tanto va a haber una alteración del flujo y ocasionar una hidrocefalia. Entonces, la evolución de la enfermedad va a variar de subaguda a crónica en caso de que no haya un desenlace mortal, ¿no? La fase inicial o síndrome infeccioso durará probablemente dentro de 1 a 2 semanas. Puede haber una febrícula, no va a haber una fiebre bien marcada, pero sí va a haber hiporexia, irritabilidad y apatía en un 90%. En el estadio 2 que pueda formarse una hipertensión, ya el paciente va a presentar dolor de cabeza y vómitos en proyectil. Esto ya nos debe hacer pensar a nosotros que probablemente está haciendo una hipertensión endocraniana, ¿no? En el estadio 3 vamos a tener ya el estadio meningio. Va a haber una midriasis, signos meningios, hiperreflexia, afección de los pares craneales, estrabismo o tosis palpebral, dependiendo del par craneal que sea afectado. Y en lo que corresponde al cuarto estadio es cuando hay un síndrome encefálico, donde ya va a haber compromiso de conciencia, somnolencia, sopor, midriasis, puede haber convulsiones, pasar al coma, va a haber opistótonos, rigidez de descerebración y alteración del ritmo respiratorio. Dentro de las imágenes que vemos acá, por ejemplo, vemos acá la meningitis, hay estas lesiones que abarcan la región frontal y parietal del lado derecho y el lado izquierdo solamente
parietal izquierdo. Y acá tenemos un tuberculoma, ¿no? Que es bien parecido a lo que llamamos a un granuloma. Y generalmente llamamos mal de Pott cuando estas lesiones van a estar ubicadas donde a nivel de la columna puede ser dorsal o lumbar, como ven acá, ¿no? Compromiso de una vértebra, lo que se llama el mal de Pott. Entonces, dentro de estas meningitis también tenemos las ocasionadas por hongos o criptococos, ¿no? Es una de las causas principales de muerte en pacientes con alteraciones de la inmunidad celular. Puede coexistir con la meningitis tuberculosa como también con VIH. Abarca todo el espectro de poblaciones de pacientes, desde el huésped en apariencia inmunocompetente hasta aquellos que tengan inmunodeficiencia. La meningitis por criptococo no se contagia de persona a persona. La presentación clínica va a ser variada, desde una colonización sintomática hasta una diseminación a cualquier órgano. La pandemia del VIH ha incrementado la incidencia de citomegalovirus, siendo la causa de un 15% de los fallecimientos de estas personas que viven con VIH. Ahora, la criptococosis es una infección causada por hongos que pertenecen al género Cryptococcus. Dentro de estas tenemos al Cryptococcus neoformans, que va a ser la mayor parte de causa de infecciones criptococócicas en pacientes inmunocomprometidos. El criptococo Gaeti causa la enfermedad en personas inmunocompetentes y en menor medida en personas inmunodeprimidas, ¿no? Ahora, este criptococo Gaeti va a asociarse comúnmente con infección pulmonar aislada, secuelas neurológicas y disminución de la susceptibilidad in vitro a los fármacos antimicóticos comunes. Ahora, ambos criptococos, tanto el neoformans como el Gaeti, ambas pueden infectar a cualquier órgano del cuerpo, pero con mayor frecuencia infectan los pulmones y pueden invadir al sistema nervioso central, causando una meningitis potencialmente mortal. Entonces, en el 45% va a afectarse en el sistema nervioso central y está considerada como una meningitis crónica. Se disemina por vía hematógena y linfática, sobre todo en los inmunocompetentes en un 90%. La cápsula que envuelve a este germen es determinante, es un factor determinante en la virulencia de esta enfermedad. Estas levaduras van a ser fagocitadas por los macrófagos y neutrófilos, que van a estar activadas por las citoquinas derivadas de las células T, ¿no? Y va a haber una inhalación por vía respiratoria y se van a ubicar en un sitio primario en el pulmón. Ahora, dentro de la clínica vamos a tener varias formas de criptococo. Puede ser una criptococosis pulmonar primaria, donde va a haber una infección leve, pueden estar asintomáticos, puede haber lesiones cerebrales, ¿no? O un granuloma que puede estar en crecimiento en el cerebro. También puede haber una criptococosis cutánea que va a afectar a piel, mucosas, se va a presentar como pápulas, pústulas acneiformes o como abscesos que luego se van a ulcerar, o placas verrugosas, vesículas, lesiones purpúricas que pueden estar cubiertas de costras o escaras. También tenemos la criptococosis diseminada, que va a afectar tanto al sistema nervioso central, ¿no? Y
puede afectar a otros órganos, ¿no? Y se puede diseminar o expandir rápidamente. También existe la criptococosis ósea, donde tiene una predilección por prominencias óseas, huesos craneanos y vértebras, provocando una inflamación y dolor. Ahora, ¿qué manifestaciones va a presentar el paciente? Las características clínicas iniciales va a ser dolor de cabeza, vómitos, fiebre intermitente y una agudeza, se va a ver cierta somnolencia, porque ya el estado de alerta va a estar disminuido, ¿no? Dentro de las características clínicas tardías, puede haber un mayor compromiso del estado del nivel de conciencia, puede haber una diplopia, ceguera, como si fuera un accidente cerebrovascular, ¿no? Estos síntomas suelen ser de naturaleza subaguda o crónicas, ¿no? Cuando son agudos, se van a presentar sobre todo en aquellos pacientes inmunocomprometidos con una alta carga fúngica, sobre todo, ¿no? Con títulos altos de cromo de plata. La presión intracraneal va a estar alta. Ahora, como dijimos, es más probable que el Clostridium, que el criptococo Geigy cause hidrocefalia obstructiva o lesiones masivas parenquimatosas, a diferencia del criptococo neoformas, ¿no? Va a ocasionar presiones intracraneales altas y compromiso de nervios craneales. El tratamiento antifúngico va a ser pobre, ¿no? Dentro de estas manifestaciones va a haber en sí un cuadro de meningitis pura, una meningoencefalitis, o va a haber lesiones masivas que vienen a ser los criptococomas como si fueran tumores. Ahora, estos meningitis por criptococo que se van a presentar de dos formas, pueden ser como quistes o como granulomas, ¿no? Los quistes generalmente se van a ubicar en la corteza cerebral y va a ocasionar una reacción meningia granulomatosa. Y estos quistes corticales van a contener sustancia gelatinosa y una gran cantidad de microorganismos de este. Mientras que los granulomas van a estar ubicados en la sustancia blanca y generalmente son llamados los criptococomas, como tumorales, por ejemplo, y estos nódulos granulomatosos sólidos van a estar compuestos por fibroblastos, células gigantes, agregados de las áreas de necrosis de estos organismos o microorganismos. Ahora, el diagnóstico va a ser por tinción de líquido cefalorraquídeo con tinta china, ¿no? Se observará las levaduras encapsuladas y la confirmación va a ser por medio de un cultivo en agar saborado. Ahora, el líquido cefalorraquídeo tiene un aspecto transparente. Va a haber una glucosa disminuida o normal. Va a haber proteínas normales o elevadas, ¿no? La celularidad va a estar aumentada a predominio de linfocitos, ¿no? O sea, mononuclear, y se encuentran alteraciones en la glucosa y en las proteínas en un 70% de los pacientes. Ya, ahora, ¿qué es lo que puede ocasionar estos criptococomas o criptococosis? El hallazgo por imagen más frecuente de la meningitis criptococócica, aunque no es específica para esta, es la hidrocefalia comunicante o no comunicante. El criptococo tiende a diseminarse por los espacios perivasculares de Virchow, Robin, resultando en pseudoquistes gelatinosos
y aparecen como lesiones múltiples no realzantes, redondeadas, hiperintensas en T2, hipointensas en T1 y sobre todo a nivel de ganglios basales. Otros hallazgos van a incluir los granulomas, un realce meningio, que estos criptococomas pueden tener un realce en anillo, ¿no? Con predilección en el plexo coroideo. En los pacientes inmunocomprometidos, estos criptococomas generalmente se van a presentar como pseudoquistes gelatinosos. Y acá tenemos, por ejemplo, estas imágenes, ¿no? Parecieran tumores, sobre todo acá en la imagen A, que son, todas estas imágenes son de un paciente con VIH, ¿ya? Vemos ahí esas lesiones nodulares, ¿no? Que en ganglios basales, una más de mayor volumen que la otra, sobre todo en el lado izquierdo, ¿no? Van a ser hiperintensas en T2, en FLAIR también va a estar hiperintenso, y algunas de estos van a resaltar como en anillo cuando es en T1 o cuando es en mapa. Esto también puede estar un poco resaltado y eso nos debe hacer sospechar, sobre todo en unos pseudoquistes gelatinosos. Y acá tenemos estos granulomas ubicados en los ganglios basales, lo mismo que tenemos acá en ganglios basales y a nivel temporal. Acá tenemos una mayor invasión a nivel frontal y occipital, que lo que están haciendo es ocluir el ventrículo lateral izquierdo con desviación de la línea media. Por lo tanto, está ocasionando una hipertensión endocraniana. Y acá, cuando vemos estas lesiones hiperintensas a nivel de las regiones temporales, ¿no? En ambos lados. Ahora, también hablaremos dentro de las meningitis asépticas, que son dentro de las no infecciosas. Como se dice acá, es de causa no infecciosa, puede ser por una reacción química, una alergia o medicamentosa, algunos de tipos de cáncer o enfermedades inflamatorias como la sarcoidosis. Es poco frecuente, tiene un inicio agudo generalmente entre las 2 primeras horas hasta las 2 semanas. Luego del procedimiento puede haber irritación directa de las meninges e hipersensibilidad por la administración intratecal del fármaco. Sobre todo esto sucede en los pacientes que tienen leucemia, ¿no? Con menor frecuencia y alteración del sensorio. Puede haber solo confusión, va a haber una ausencia de signos meningios. En el líquido cefalorraquídeo podemos encontrar una pleocitosis a predominio polimorfo nuclear. Las proteínas van a estar elevadas, la glucosa normal. El pronóstico en estos pacientes es favorable. Dentro de las meningitis crónicas tenemos que los organismos de crecimiento va a ser lento, como pueden ser las de hongos, de algunas bacterias, como es sobre todo la del Mycobacterium tuberculosis. Va a invadir las membranas y el líquido que rodea, causando una meningitis crónica. La meningitis crónica se va a desarrollar durante 2 o más semanas. Los signos y los síntomas de la meningitis crónica va a ser dolor de cabeza, fiebre, vómitos, puede haber nubosidad mental o puede haber confusión. Son similares a los de una meningitis aguda. También tenemos la meningoencefalitis autoinmune. Se presenta en ambos sexos
y a cualquier edad, con mayor frecuencia en mujeres jóvenes. Se puede diagnosticar a través de una prueba específica midiendo la presión, la presencia de anticuerpos, es decir, antirreceptor NMDA o también contra los anti-VGK-C, ¿no? Que son los canales de potasio de voltaje alto. También tenemos, se van a desencadenar indirectamente una respuesta autoinmune, lo que se llama generalmente como un síndrome paraneoplásico. Un 53% recibieron terapia de inmunomodulación, van a mostrar mejoría dentro de las 4 semanas siguientes y un 81% mostraron una recuperación sustancial o completa. En promedio, los pacientes continuaron mejorando dentro de las 14 semanas después del inicio de la encefalitis autoinmune aguda. Un 12% de estos pacientes se recuperaron en un primer episodio agudo hasta al menos una recaída en los próximos 2 años. La mortalidad global asociada con la enfermedad fue de aproximadamente el 6%. El tratamiento con corticoides, plasmaféresis, inmunoglobulina, rituximab, ciclofosfamida, ¿no? Se considera estos tratamientos cuando hay un cuadro de meningoencefalitis autoinmune. Dentro de estas meningoencefalitis autoinmunes tenemos las encefalitis por anti-NMDA, las antirreceptor de N-metil-DA aspartato, la encefalitis anti-VGKC, que vienen a ser los anticuerpos contra los canales de potasio dependientes de voltaje, la encefalitis de Bickerstaff, que viene a ser una forma del Guillain-Barré. Cuando vamos a hablar de Guillain-Barré van a ver que es una encefalitis del tronco encefálico de Bickerstaff, ¿no? Se ha visto pocas veces. Tenemos también la encefalitis límbica o paraneoplásica, encefalitis de Hashimoto y la encefalitis aguda diseminada o también la encefalitis de Rasmussen. Acá tenemos unos cuadros, como van a ver, esta tabla donde consideran acá el anticuerpo, qué síntomas puede presentar el paciente y qué síndrome principal se va a presentar, una encefalitis, una meningitis, ¿no? La frecuencia de la presencia de un tumor, ¿no? Y qué tipo de tumor o cáncer está presente cuando encontramos este tipo de anticuerpo. Acá tenemos el anti-NMDA, el AMPA, el GABA, el CAPS-PRD2, ¿no? Cuando está relacionado con un síndrome de Morvan, cuando vemos, o sobre todo en cuadro de una neuromioquimia. Lo mismo acá, ¿no? Cuando hay receptor GABA2, receptor dopamina 2, el BGCC, y todos tienen acá su sintomatología, probable encefalitis que se presente, qué tipo de tumor está ocasionando este cuadro, ¿no? Ahora, dentro de las meningitis neoplásicas, consiste en la infiltración de las meninges por parte de células tumorales y esto se llama meningitis carcinomatosa. El líquido cefalorraquídeo puede ser normal o tener una pleocitosis elevada con hasta 500 células por milímetro de mercurio, milímetros cúbicos. Puede haber unas proteínas aumentadas, así como una
hipoglucorraquia. Ahora, dentro de las meningitis parasitarias, que también pueden ocasionar una meningitis, tenemos a la meningitis eosinofílica, ¿no? La meningitis parasitaria puede estar causando una infección por tenia en el cerebro o una malaria cerebral. También tenemos a la meningitis amebiana, que es un tipo raro que a veces se contrae al nadar en agua dulce y puede poner en riesgo la vida rápidamente, ¿no? Los principales parásitos que causan la meningitis suelen infectar a los animales. Generalmente las personas se infectan cuando se ingieren alimentos contaminados con esos parásitos. La meningitis parasitaria no se transmite entre personas. Ahora, el abordaje clínico. Como siempre, el eje primordial va a ser el examen clínico, es decir, la historia clínica. Y también va a ser el examen del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué características tiene? Es cristal de roca, es turbio, es opalescente, ¿no? Es antocrómico. Entonces, también nos va a ayudar las neuroimágenes, ¿no? ¿Qué lesiones se pueden presentar en estos cuadros de meningoencefalitis? En el cuadro clínico va a presentarse fiebre, cefalea y meningismo. Es la tríada clásica en más del 90%. Dentro del compromiso del estado general, además de ello, va a haber náuseas, vómitos, mialgia, sudoración profusa y puede haber la presencia de rigidez de nuca. Dentro de la presencia de signos meningios puede haber solo en un 50%, pero la ausencia de estos no va a descartarnos que haya un probable encefalitis o meningoencefalitis. Los trastornos de conciencia, confusión, delirio, disminución del estado de alerta hasta el coma, también puede hacernos pensar en este cuadro, sobre todo si hay compromiso de los pares craneales, ¿no? En el 20%, ocasionalmente puede haber defectos en el campo visual, ¿no? Una disfasia y una hemiparesia. A veces puede haber crisis convulsiva y cuando son cuadros avanzados, una hipertensión endocraniana. Ahora, el diagnóstico, primero la historia clínica, un buen examen clínico, ¿no? También nos ayudaremos con analítica, algunos exámenes, como es el hemograma completo, la urea, creatinina, los factores de coagulación, la PCR, electrolitos séricos, glicemia, para ver si hay una hipoglucorraquia. ¿Por qué hay una hipoglucorraquia? Va a haber la ruptura de la barrera hematoencefálica. Entonces, para que haya una buena oxigenación del cerebro, las neuronas van a hacer uso de esta, ¿no? Y por lo tanto, solemos encontrar glucosa disminuida. Y también nos ayudaremos con la tomografía axial cerebral. Ahora, además de la historia clínica, la prueba de oro es la punción lumbar. Paciente con sospecha de meningitis o meningoencefalitis, una PL. No debemos retardar hacer este procedimiento, ¿ya? Puede haber algunas contraindicaciones, como es cuando hay una presión intracraneal aumentada o una hipertensión intracraneal. Si nosotros hacemos esta punción, lo que vamos a hacer es que haya una hernia amigdaliana y podemos enclavar al paciente. Cuando hay una enfermedad cardiopulmonar severa, ¿no?
que se puede intensificar con la posición que vayamos a poner o colocar para realizar la PL. Infección en el sitio donde se realiza la punción lumbar y la presencia de plaquetas por debajo de 50.000. Ahora, acá tenemos, por ejemplo, este líquido cefalorraquídeo en un paciente que falleció. Es una meningitis tuberculosa. Es un paciente joven. En todo momento negó haber tenido, ¿qué se llama?, relaciones. Siempre lo negó. Él vino como un dolor de cabeza, en la tomografía no hubo nada. Se fue a una clínica porque hubo ya mayor compromiso de conciencia. Regresó ya al hospital porque fue derivado de la clínica al ver que habían esas lesiones hiperintensas en la resonancia y después hizo unos abscesos tuberculosos múltiples, hubo en la región frontal, en la región cerebelosa, a nivel de tronco encefálico y a nivel cervical de la columna. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos nosotros un paciente, realizamos la punción lumbar y ¿qué vamos a pedir? Vamos a pedir la tinción de Gram, vamos a hacer un cultivo, vamos a pedir el ácido láctico en líquido cefalorraquídeo, la presencia de, o sea, realizar tinta china o la presencia de anticuerpos, criptococos, ¿no? La PCR, la reacción en cadena de polimerasa, que tiene una alta sensibilidad y especificidad helada para ver si este realmente es en un 90% de positividad cuando es una TB, y la adición de Stier-Nielsen positivo en un 10 a 15% en estos casos, ¿no? Ahora, acá, ¿qué es lo que vamos a encontrar cuando nosotros realizamos la punción lumbar? Esta punción lumbar puede ser con una presión normal, puede haber una presión menos de 180, una presión alta, más de 200, ¿no? Y como ven acá en el cuadro, generalmente las presiones intracerebral van a ser altas cuando es de TB por hongos o las bacterianas, ¿no? Las virales pocas veces da presiones altas. Y la celularidad generalmente es de 0 a 5 células normales. Pensar que es viral cuando es de 5 a 300, tuberculosa que puede estar más de 5.000, entre 50 y 5.000, en las parasitarias o por hongos de 20 a 500. Y tenemos que ver también qué predominio tiene. Si es polimorfo nuclear, vamos a sospechar más en una bacteriana. Si es mononuclear, va a ser una viral o una tuberculosa. Y cuando hay por parásitos u hongos, pueden haber tanto polimorfonucleares como mononucleares en un 50-70% o 30-50%. La glucosa. La glucosa generalmente va a estar disminuida en caso de la bacteriana o la tuberculosa. En caso de la viral puede estar normal y puede estar ligeramente elevados también las proteínas. Mientras que la bacteriana y la tuberculosa vamos a tener proteínas elevadas. Sobre todo la tuberculosa, por eso nos sale con una respuesta de PANDI positivo, ¿ya? Ahora, ¿qué complicaciones pueden haber en estos cuadros de meningoencefalitis? Una de ellas es las convulsiones que pueden venir por crisis convulsivas, un aumento de la presión intracraniana, ocasionar una hidrocefalia, puede haber un síndrome inapropiado de hormona antidiurética, shock, anticoagulación intravascular diseminada y puede haber una vasculitis, ¿no? Puede ser arterial o puede haber compromiso venoso. Lo más raro que se encuentra en una meningoencefalitis en general,
con excepción de la TB o por hongos, es el absceso cerebral, por el mismo agente etiológico. Va a haber afección de los pares craneales y una colección subdural, ocasionando un empiema subdural. Ahora, el riesgo de muerte en estos pacientes va a aumentar cuando hay un mayor compromiso de conciencia, cuando las convulsiones son antes o en las primeras 24 horas, cuando hay signos de hipertensión endocraniana, en el cuadro o grupos etarios, sobre todo en lactantes o mayores de 50, la presencia de trastornos simultáneos de shock o cuando están en ventilación mecánica asistida, ¿no? Cuando hay un retraso de tratamiento o cuando la glucosa esté disminuida en líquido cefalorraquídeo menos de 2.2 minimoles por litro, o cuando hay un incremento de las proteínas de 300 miligramos en 100 mililitros. Ahora, el tratamiento tenemos que darlo rápidamente porque si demoramos va a aumentar la mortalidad en un 15%. El antibiótico debe ser elegido en función del germen etiológico que podamos encontrar o probable, de acuerdo a la clínica que veamos. Es una causa importante de morbilidad y mortalidad, ¿no? Si no empezamos el tratamiento rápidamente. Ahora, en algunos casos nos vemos en la necesidad de colocar dexametasona, porque no en todos los casos de meningoencefalitis colocamos dexametasona. En una meningitis bacteriana viral, no. Pero en una meningoencefalitis tuberculosa, sí, porque ustedes han visto que hay una proteinorraquia elevada y esto va a provocar exudado. Entonces, para evitar ese exudado y que se localice la fosa posterior en tronco encefálico y provoque secuela afectando a los nervios craneales, por eso es que se coloca la dexametasona, ¿ya? Esta corticoterapia va a actuar en la inflamación que se vaya a provocar en el espacio subaracnoideo, ¿no? Y esto es lo que va a ocasionar un factor de mortalidad. En caso de la sospecha de una meningitis neumocócica, está indicado la dexametasona, ¿ya? Ahora, generalmente cuando es el tratamiento adquirido, una meningoencefalitis, en un tratamiento adquirido en la comunidad, empezamos con cefotaxima a un 300 miligramos por kilogramo por día, ¿no? En 4 dosis. La vancomicina, 30 miligramos por kilogramo por día, por la posibilidad de neumococo, ceftriaxona, 4 gramos por día ante la sospecha de una sepsis meningocócica. O la ampicilina a una razón de 200 miligramos por kilogramo por día, endovenoso si hay duda de que pueda tratarse de una listeriosis. Ahora, en una meningitis nosocomial postquirúrgica o traumática o en un paciente inmunocomprometido, deprimido grave, debemos pensar que puede haber estafilococo aureus, la ureoquinosis enterobacterias u otros. Entonces debemos utilizar el cefepime o la ceftazidima, 2 gramos cada 8 horas, meropenem, vancomicina o la otra alternativa es el linezolid, ¿no? Cuando se ha visto que hay resistencia a la vancomicina. Como también se ha visto el uso de la meticilina. En nuestro medio tenemos estos medicamentos. Ahora, para dar el tratamiento en caso de una meningitis viral, el tratamiento es con aciclovir, 10 miligramos por kilogramos cada 8 horas en mayores de 12 años. Ojo, cuando damos esto tenemos que estar conscientes de que este medicamento puede ocasionar una insuficiencia renal aguda. Por lo tanto, tenemos que tener controles de creatinina.
para que no pase esto, porque ha sucedido en varias oportunidades que hacen una insuficiencia renal aguda. El ganciclovir, que no lo tenemos en nuestro medio. Ahora, el tratamiento para la meningitis por hongos o por criptococos está la anfotericina B, ¿no? Que está considerada como primera línea. Tiene una escasa penetración por la barrera hematoencefálica, razón por la cual se da este medicamento, ¿no? A razón de 1 miligramo por kilogramo por vía endovenosa, combinada con la flucitocina, 25 miligramos por kilogramo cada 6 horas. Ojo, si nosotros damos más de lo debido, dependiendo también del kilogramos de peso del paciente, podemos ocasionar una falla renal, como también puede ocasionarse problemas hepáticos cuando las transaminasas hepáticas se eleven, ¿no? O haber el riesgo de una depresión de la médula ósea, que puede ser irreversible y provocar la muerte. Ahora, el tratamiento, generalmente el tratamiento cuando es por la meningitis tuberculosa es 1 año completo. La primera fase 2 meses, la segunda 10 meses. Y siempre utilizamos los corticoides, como les dije anteriormente, para evitar que haya mayor daño en la fosa posterior. Ahora, cuando empezamos el tratamiento con estos medicamentos, suele haber una respuesta paradojal. Es decir, que el paciente empeore en los primeros días, ¿no? Y esto se debe sobre todo porque hay una reacción inmunológica antígeno micobacteriano liberados por por estas bacterias durante el tratamiento y no porque esté fallando el tratamiento en sí que le estamos dando, ¿ya? Porque a veces el paciente empeora los primeros días, la primera semana, y los familiares están empeorando ese tratamiento, hay que cambiarle. No, puede suceder eso. Ahora, como les dije, los corticoides van a estabilizar la barrera hematocefálica, se da en algunos casos, no siempre, ¿no? Sobre todo se da en casos de meningitis por neumococo resistente, ¿no? Al hacer un control con PL a las 24 o 48 horas. Y también tenemos que dar tratamiento o terapia adyuvante en caso de que se presenten las complicaciones como son el edema cerebral con manitol, ¿no? Bolos de 1 gramo por kilogramo durante 10 a 15 minutos, que luego podemos repetir en 4 a 6 horas, dependiendo de cuánto de presión intracraneal tiene, que en el momento que hagamos la presión se va a medir, ¿no? La presencia de crisis convulsiva, ¿no? Si estas crisis son esporádicas o son repetitivas y está entrando en un estado convulsivo, entonces ya lo epaminizaremos al paciente, ¿no? De 15 a 20 miligramos en kilogramo en bolo endovenoso. O ya darlo cada 8 horas después de la impregnación para que no se presente mayor crisis convulsiva. Y para evitar para la tromboprofilaxis utilizamos la heparina no fraccionada o la enoxaparina, ¿no? Esto es en caso de lo que viene a ser las meningoencefalitis, tanto bacterianas, viral, tuberculosa o por hongos. Vamos a hablar ahora de lo que viene a ser la neurocisticercosis. La neurocisticercosis es la infección parasitaria más común del mundo en el sistema nervioso central, causada por la forma larval de Taenia solium. Es un enteroparásito que pertenece al filo
el Mintis, de la clase Cestode y de la familia Teinaria, del género Tenia y de la especie Solio. Causa frecuente de convulsiones sintomáticas, que representa hasta un 7.6 millones de casos de epilepsia en todo el mundo y hasta el 30% de los casos de epilepsia en regiones endémicas. Es un grave problema de salud pública en varias regiones de Asia, África y América Latina. La neurocisticercosis es la principal causa de epilepsia adquirida a nivel mundial. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, cuando el hombre puede actuar como huésped intermedio, ¿no? Tenemos acá, ¿quién va a llevar el germen? Va a ser generalmente el ganado vacuno, ¿no? Y también acá vemos en la imagen los cerditos, ¿no? Y también, Doctora, dime, disculpe, no estoy viendo las diapositivas. ¿no se ve? Oye, No. espérate un ratito. One moment, please. Ya. A ver, volveré a... ya. Acá. Lo que les dije, la definición. Y ahora en esta donde vemos el agente y cuando el humano o el hombre está como huésped intermediario, ¿no? En la contaminación humana. Acá tenemos, por ejemplo, el portador que tiene el parásito, ¿no? Va a contaminar como portador cuando realiza sus heces, ¿no? Y estos van a estar ahí en el campo. Si es un paciente si es un paciente que vive en el campo, viene el ganado y va a comer, ¿no? Si lo hacen al campo libre. Acá tenemos también otro del hogar del portador con Tenia Solio. Este portador tiene su casa y va a usar letrina o tendrá su baño, ¿no? Ahora, otro individuo en regiones endémicas que también van a contaminar los huevos en el ambiente, esto va a hacer que a la larga se produzca quistes, ¿no? Y a través de estos quistes que van a ser colocados en el campo, ¿no? Van a ser consumidos por el ganado vacuno y los cerdos, y esto a la vez, sin la carne mal cocida, mal preparada, nosotros lo vamos a ingerir, nos vamos a autoinfectar. Y nosotros como huéspedes intermediarios, al eliminar las secretas, igualmente podemos. Ahora, al momento de ir al baño, puede haber también una autoinfección. Por eso se les recalca a los pacientes que se corten las uñas previamente, después de salir del baño, lavado de manos, ¿ya? Porque hemos tenido en varias oportunidades pacientes con neurocisticercosis que han recibido tratamiento como 2 meses, pero pese al tratamiento se vuelven a reinfectar. Y esto significa la educación del paciente en el lavado de manos, ¿no? Ahora, la epidemiología, como ven acá, en las áreas rurales de México van a mostrar una alta prevalencia de cisticercosis humana que oscila entre el 3.7 y el 12.2%. En el Perú, la prevalencia de cisticercosis humana oscila entre el 5 y el 24%. La cisticercosis endémica en regiones del mundo, en países en gran desarrollo, Iberoamérica, de Asia, Estados Unidos, también se va a encontrar esto. En los países latinoamericanos han encontrado altas tasas de cisticercos, como en Bolivia en un 22.6%, en Ecuador un 10.4% y Guatemala 17%. Se considera la cisticercosis como una enfermedad infecciosa emergente en los Estados Unidos y un problema de salud pública en diversos países de América Latina, África y Asia.
Ahora, la prevalencia es una historia de teniasis intestinal en la persona o en el hogar. Viene a ser un factor de riesgo y fuerte. Afecta a hombres y mujeres. La proporción de individuos asintomáticos con neurosis y cercosis es detectado por la tomografía en poblaciones endémicas en un 10 a 25%. El valor predictivo positivo de una prueba positiva de anticuerpos en individuos asintomáticos es del 35%, el Western blot, por ejemplo. En las infecciones diseminadas asociadas con a nivel subcutáneo sintomático y la cistis cercosis musculosa se observa con mayor frecuencia en África y Asia que en América. Ahora, clínicamente, el paciente va a depender mucho del número de parásitos que haya, el tamaño, la localización, la reacción inflamatoria que pueda presentar el huésped y además la etapa en que se encuentra el parásito, ¿no? Entonces va a ser pleomórfica, de acuerdo con la variabilidad del parásito. Ocurriendo durante o después del proceso inflamatorio causado por la presencia de formas muertas o degeneradas o calcificadas en el parénquima cerebral. Dentro de los síntomas que puedan presentar, cuando son intraparenquimatosas, va a haber convulsiones, dolor de cabeza, puede haber alteraciones visuales, meningitis o encefalitis. Si son extraparenquimatosas, puede haber cefalea, náuseas, vómitos, alteración del estado de conciencia. Y si puede causar también otros síntomas, como es la ataxia, los movimientos extrapiramidales y convulsiones en un 70%, ¿no? Ahora, dentro de los síntomas que se presentan, la epilepsia está relacionada con el número y la localización topográfica de los parásitos, por lo que los pacientes con una única lesión pueden presentar crisis parciales, mientras que con lesiones múltiples, las convulsiones van a ser generalizadas, tónico-clónicas. La hipertensión endocraniana, es decir, una hidrocefalia comunicante, va a ser el mecanismo patogénico más común que explique que haya un aumento de la presión intracraneal. Puede ocurrir por extensión de la reacción inflamatoria subaracnoidea en las leptomeninges en la base del cerebro. Puede ocluir, como dijimos, los agujeros de Lütke-Magendi por inflamación crónica y fibrosis de las vellosidades aracnoideas, ocasionando obstrucción para la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Pueden ser de inicio subagudo y progresivo. La encefalitis y o meningitis puede presentarse con un síndrome de inicio agudo o subagudo, caracterizado por compromiso de conciencia, agitación psicomotora, alucinaciones, convulsiones, disminución de la agudeza visual, dolor de cabeza, vómitos, edema de papila, fiebre y la presencia de signos meningios. También encontramos el dolor de cabeza, que está en un 30% de los casos. Son intermitentes y se asemejan a los que se observan en una migraña, ¿no? En una cefalea tensional u otros trastornos de cefaleas primarias que puede ocurrir como un hallazgo incidental en las áreas prevalentes. Ahora, acá tenemos, por ejemplo, cuando no es quístico y no lo observamos, cuando es problema vesicular o quístico, ¿no? Como se va a ver en la neuroimagen, ¿no? En la fase vesicular
cuando vemos en esta tomografía o quística, o tiene una fase vesicular o coloidal, ¿no? Que sobre todo va a mostrar una pared gruesa y que puede captar contraste. También tenemos a la nodular o granulomatosa, que vamos a encontrar, como observan acá, las que están con línea, con flecha amarilla. O las nodulares calcificadas que podemos encontrar en algunos pacientes. En sí, un cisticerco no va a ocasionar un síntoma. Una calcificación, mejor dicho, no va a ocasionar un síntoma. ¿Ya? Pero la fase vesicular, quística, granulomatosa coloidal, sí va a ocasionarlos. Ahora, tenemos acá los estadios. Si es no quístico, fisiopatológicamente va a haber una invasión tisular por el cisticerco y en la resonancia vamos a ver que hay un foco localizado de edema, puede haber un realce nodular con contraste. Ustedes saben muy bien que con la resonancia no vamos a ver las calcificaciones. Es mejor una tomografía, ¿ya? Ahora, si es un estadio vesicular, va a haber una reacción inflamatoria mínima, quiste con Scolex. En la resonancia vamos a ver un quiste hipointenso en T1, hiperintenso en T2. Podemos observar probablemente el Scolex isointenso al parénquima en T1 y T2, hipointenso en T2 e hiperintenso en FLAIR. Cuando es una vesícula coloidal, es decir, que muere el parásito, va a haber una reacción inflamatoria intensa. Por lo tanto, vamos a encontrar edema alrededor de la lesión, ¿no? Un edema vasogénico. En estos casos es donde el paciente presenta más crisis convulsiva o dolores de cabeza intenso. Quiste, formación de cápsula hipointensa en D2, va a haber un aumento de la señal del líquido interior del quiste, un realce anular en contraste y puede formarse un nivel, como si fuera un quiste con un nivel aéreo y líquido. Y en el estadio nodular granulomatoso va a haber una absorción y retracción del quiste. Es decir, en la resonancia vamos a observar un quiste residual de menor tamaño, con engrosamiento capsular intenso al parénquima. Encontramos un Scolex calcificado, de aspecto en diana, puede persistir un leve edema vasogénico, ¿no? Puede haber un realce nodular o micronodular con contraste. Y si es nodular calcificado, es donde ya hay una involución final del quiste, ¿no? Es un nódulo hipointenso en secuencia de 2. Ahora, si el cisticerco se ubica a nivel parenquimatoso, podemos encontrarlo o verlo en diferentes fases evolutivas, quistes con Scolex, y vamos a tener una clínica de crisis convulsiva. Si es ventricular, pueden estar adheridos a la capa ependimaria produciendo ventriculitis u obstrucción del líquido cefalorraquídeo. Si está a nivel del subaracnoideo, entonces va a alcanzar por vía hematógena las cisternas basales, los espacios subaracnoideos y meninges. Por lo tanto, va a haber también una reacción inflamatoria perilesional intensa. Si es a nivel de la médula espinal, va a estar localizado en el espacio subaracnoideo, va a haber dolor y debilidad de la raíz, de aparición subaguda y quiste en el parénquima de la médula espinal. Se va a presentar probablemente déficit motor, sensorial, que va a variar según la lesión, donde se ubique, a nivel de qué raíz, ¿no? Ahora, acá tenemos también la evolución de la infección y la enfermedad. La ingestión de huevos infectados, entre los 3 meses, infección de huevos infectados, quiste inmaduro, puede pasar entre los 3 a 5 años, puede haber un quiste completamente maduro, un quiste inflamado.
En un mes puede formarse ya un granuloma, ¿no? Puede haber la desaparición o muerte entre los 2 meses y se va a ocasionar una calcificación dentro de un año después de haber pasado de los estadios de quiste, granuloma y desaparición. Ahora, ¿qué criterios diagnósticos tenemos? Tenemos los absolutos, donde vamos a demostrar histológicamente el parásito mediante una biopsia, ¿no? De cerebro o a nivel medular. Evidencia de lesión quística que va a mostrar el Scolex en una neuroimagen. Visualización directa del parásito subretiniano, porque también se localiza a nivel ocular cuando realizamos el fondo de ojo. Ahora, un quiste o un criterio mayor cuando hay evidencia de lesiones muy sugerentes de la neurocisticercosis en los estadios de neuroimagen. Inmunoblot o Western blot que sea positivo para cisticercosis. Resolución de las lesiones quísticas intracraneal después de terapia con albendazol o praziquantel. Resolución espontánea de pequeñas lesiones potenciadoras habituales. Ahora, un criterio menor sería la evidencia de lesiones compatibles con neurocisticercosis, presencia de manifestaciones sugestivas de neurocisticercosis, un ELISA positivo para la detección de anticuerpo o antígeno y evidencia de cisticerco fuera del sistema nervioso central, cuando tomamos, por ejemplo, una radiografía y podemos ubicarla a nivel muscular. Un criterio epidemiológico es cuando las personas son procedentes que viven en una zona donde la cisticercosis es endémica. Historia de viajar a un área endémica, evidencia de contacto en el hogar con infección de Taenia solium. Ahora, ¿cuándo es grado de certeza? Definitivo será la presencia de un criterio absoluto, la presencia de 2 criterios mayores y uno menor con uno epidemiológico. Y será probable la presencia de uno mayor, 2 criterios menores. La presencia de uno mayor más uno menor y un criterio epidemiológico. Y la presencia de 3 menores más un criterio epidemiológico. Ahora, el diagnóstico mediante la historia clínica, ¿no? Y examen físico, síntomas y signos. Neuroimagen, cuando vamos a ver imágenes sugestivas y qué etapa se puede presentar tanto en la tomografía como en la resonancia cerebral. Los análisis clínicos, como es el hemograma o perfil hepático, serológicamente con la prueba de Western blot o la prueba de ELISA. Un estudio del líquido cefalorraquídeo para ver la celularidad, probablemente podamos encontrar eosinófilos, ¿no? Mononuclear, la presencia de proteínas y glucosa, y al examen de fondo de ojo para descartar la presencia de quistes o Scolex en el fondo de ojo, ¿no? Ahora, las neuroimágenes, cuando es una tomografía, si es una fase activa, vamos a ver la lesión quística hipodensa, con contorno bien definido, ¿no? Y con Scolex dentro. Si es una fase coloidal, es un quiste en degeneración, vamos a ver una lesión hipodensa mal definida, con edema circundante. O puede haber un realce en anillo. Cuando es una fase granular, vamos a encontrar los nódulos hiperdensos rodeados de edema con realce posterior al contraste. En una etapa de calcificación, los quistes van a aparecer como pequeños nódulos hiperdensos sin edema perilesional o rodeados de realce posterior. El intervalo medio entre muerte del cisticerco y la calcificación radiológicamente va a ser perceptible después de los 25 meses. El cisticerco en la topografía intraventricular no siempre va a ser detectado en la tomografía, ¿no? Por lo tanto, para esto necesitamos la resonancia cerebral. En la resonancia cerebral tenemos quistes van a aparecer
con propiedades de señal similares al líquido cefalorraquídeo en las secuencias T1 y T2. El Scolex generalmente se va a visualizar dentro del quiste como un nódulo de alta densidad, una imagen patognomónica como un agujero con un punto, que puede ser la característica para poder observar este parásito. Ahora, los quistes en degeneración, o sea, en una fase coloidal, se van a presentar con contornos mal definidos, puede haber edema, va a captar el anillo, ¿no? Después del contraste, vamos a ver las paredes engrosadas del quiste. En la fase granular, los quistes se visualizan como áreas de señal ovoidea en secuencias T1 y T2, con edema y gliosis circundantes con bordes hiperintensos. En la fase de calcificación, esos quistes generalmente no se visualizan como les dije anteriormente, pero pueden presentarse en la secuencia T1 y T2 como pequeñas imágenes ovales hipointensas. Recientemente se ha demostrado que los quistes calcificados pueden presentar edema perilesional y realce posterior al contraste asociado con la recurrencia de los síntomas. Ahora, acá sobre todo para que vean el cisticerco parenquimal, como ven acá, es un estado vesicular en parietal derecho y ven esta imagen blanca dentro de la vesícula que viene a ser el Scolex, ¿ya? Y en estas otras vemos acá lo que llamamos el cielo estrellado, ven, con un queso de Gruyère también le llaman. Ven estos puntos múltiples que hay en toda la masa encefálica, tanto a nivel, no, ese es en resonancia. En estos casos no se les da los antiparasitarios al paciente, solo se da tratamiento para las convulsiones, porque estos pacientes deben estar convulsionando. Acá, cuando los cisticercos están subaracnoideos en la cisura de Silvio, ¿no? Y en las cisternas basales que van a rodear al cerebro medio. Como ven acá. O en la encefalitis cisticercósica, que es una imagen que va a mostrar edema cerebral difuso y colapso del sistema ventricular, sobre todo en el lado izquierdo, como ven, ¿no? Y también vemos en la otra imagen, en T2, que me van a mostrar cisticercos coloidales múltiples rodeados de edema, ¿no? Ven acá toda la parte hiperintensa, que viene a ser el halo, ¿no? Y la parte que rodea es hipointensa, viene a ser el edema. Y acá, en contraste, este cisticerco con contraste que se localiza en el cuarto ventrículo, como ven acá, donde está la flecha amarilla. O acá donde hay múltiples cisticercos subaracnoideos espinales, que observan donde están marcando las flechas. Entonces, el diagnóstico diferencial para pensar en cisticerco es las lesiones quísticas, pueden ser tumorales, como es el astrocitoma, ¿no? Metástasis, hidatidosis, otro parásito, o el quiste porencefálico. Puede haber granulomas cuando es caso de tuberculosis, toxoplasma, absceso cerebral, toxocariosis o metástasis. O cuando hay calcificaciones, podemos pensar también en toxoplasma o citomegalovirus. El tratamiento debe ser individualizado según el número de lesiones y localización y según la viabilidad del parásito. El crecimiento de un quiste parenquimatoso no es muy habitual, pero de darse al caso es una situación que precisa tratamiento urgente.
Cuando aparece hipertensión intracraneal secundaria, neurocisticercosis, es prioritario el tratamiento de esta antes de plantear otra medida contra el parásito. Los antiepilépticos son los fármacos de elección para el tratamiento de las crisis si aparecen y se utilizan de forma semejante cuando se usan para cualquier otro tipo de enfermedad que produzca esta sintomatología a través de un foco orgánico, ¿no? Ahora, no existe un tratamiento único debido a que es una enfermedad con múltiples presentaciones y clínicas que ameritan un tratamiento específico. Entonces, acá el tratamiento se hará de acuerdo a la fase que el parásito esté cursando. La fase inactiva calcificada no amerita tratamiento. La fase activa va a ser con el uso de esteroides, es decir, corticoides, y después con los cesticidas como el albendazol a una dosis de 15 miligramos a 30 miligramos por kilogramo por día durante 15 días a un mes, ¿no? Al provocar la muerte del parásito va a generar una reacción inflamatoria local, lo que alcanza su mayor expresión entre el quinto y séptimo día de tratamiento, provocando hipertensión endocraniana. También tenemos que tener en cuenta el riesgo de una hepatotoxicidad y leucopenia, ¿no? Cuando se da el tratamiento más de 14 días. También utilizamos el praziquantel a razón de 50 miligramos por kilogramo por día de 3 a 21 días, ¿no? Cuando es una cisticercosis subaracnoidea o racemosa, generalmente no lo damos por 15 días, sino lo damos por 1 o 2 meses, pero teniendo controles con hemograma y también ver si hay una hepatotoxicidad o no. Ahora, el tratamiento en la forma intraventricular se va a manejar según el sustrato patogénico. Lo primero va a ser señalar la presencia o riesgo de hidrocefalia aguda o la presencia de ventriculostomía de emergencia, hacer una ventriculostomía o instalación de una derivación, ¿no? Ventrículo peritoneal. También como criterios de indicación de decisión quirúrgica del quiste podemos mencionar cuando hay una masa crítica, obstrucción ventricular, disfunción de la válvula o alguna duda diagnóstica. La observación en resonancia de contraste, ver la pared vesicular, que es un signo de mal pronóstico cuando ésta está adherida a la región, a la pared ventricular. El quiste está adherida a la pared ventricular, ¿no? Ahora, el tratamiento de las formas intraventriculares considera no solo opciones quirúrgicas, sino también tratamiento médico con cesticidas asociados a corticoides y antiepilépticos, ¿no? El tratamiento cesticida en las formas intraventriculares del cuarto o tercer ventrículo debe realizarse solo cuando hay riesgo de una descompensación hidrocefálica aguda. Ahora acá. A ver, ya vamos a terminar. Las formas meningias racemosas, los tratamientos con cesticidas y corticoides van a ser prolongados, ¿no? Tenemos que estar controlando con neuroimagen para ver si el parásito ha muerto o hay calcificación. Ahora, las formas vasculíticas va a aumentar el hecho de usar antiparasitarios, va a aumentar el componente inflamatorio y vasculítico, incrementando el riesgo de infarto. En la fase intrarraquídea, intra o extramedular, la recomendación es tratamiento quirúrgico combinado con antiparasitario y corticoide. Y terminando acá, tenemos un algoritmo cuando pensamos en una neurocisticercosis. Tenemos el cuadro clínico sospechoso de una NSC,
si hay cefalea, epilepsia o hipertensión endocraniana. Habrá el manejo sintomático adecuado, tomaremos una neuroimagen, si hay un cisticerco viable, ¿no? O un cisticerco en degeneración, daremos tratamiento antiparasitario bajo hospitalización o se hará una derivación ventrículo-peritoneal. Si el cisticerco está inactivo, pero la serología puede ser positiva, haremos una derivación ventrículo-peritoneal en caso de hidrocefalia. Si no hay neurocisticercosis, no habrá ningún tipo de tratamiento. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Hola, creo que los ha aburrido. No, doctorita, parece que no habría preguntas. Ya. No, doctora, Por muchas gracias, favor, muy claro. cuando se trata de neurocisticercosis, acuérdense bien de los criterios diagnósticos. Ahí va la pregunta. Todo lo que es criterios diagnósticos y lo que viene a ser estados larvarios de la clínica, los estados larvarios que pueda presentar o la ubicación topográfica. Es lo más importante porque ya saben la mayoría de ustedes, tratamiento anticisticida con dexametasona antes de empezar el tratamiento parasitario o si hay la presencia de hidrocefalia con derivación ventrículo-peritoneal. Pero lo más importante es que vean la etapa larvaria, la ubicación topográfica, porque eso nos va a ocasionar, y qué criterio diagnóstico vamos a utilizar para el diagnóstico preciso o definitivo. ¿Ya, chicos? Eso sería todo. Y suerte en el examen. Ya, doctora, Doctora, muchas disculpe, gracias. ¿podría pasar las diapositivas, por favor? ¿Cómo? ¿Nos podría pasar las diapositivas, por favor? Se las paso a Ignacio y ella les pasa a ustedes, ¿ya? Sí, doctora, muchas gracias. De nada, hasta Ya, luego. doctora, gracias. De nada, hasta luego. Gracias. Chao, chao. Gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora.